Muy buenos días, mis estimados estudiosos de coordinación de talento humano. Les doy la bienvenida a su sesión sincrónica del módulo 1. Mi nombre es Luis Fernando Ramos, su docente tutor. Hoy vamos a ver todo lo que es el tema del módulo 1, del cual tratamos exactamente sobre mm, la cultura organizacional. Estamos hablando de que, pues, eso repercute muchísimo en el ámbito laboral y si no hay una buena cultura organizacional, realmente no vamos a tener eh, una buena organización y un buen ambiente laboral. Esto es importante que lo tengamos en cuenta como preámbulo a lo que vamos a hablar. Entonces, iniciamos con nuestra conferencia. Gracias. Excúseme un momento, por favor. Tengo que revisar una cosita. Muy buen día, mis estimados estudiosos de coordinación de talento humano. Mi nombre es Luis Fernando Ramos. Soy ingeniero industrial, tengo más de 30 años de experiencia en el sector empresarial y tengo una maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. El día de hoy vamos a ver el módulo 1 para que ustedes puedan desarrollar exitosamente sus actividades y tareas de este módulo. Comenzamos. Recuerden que en todo lo que es la coordinación del talento humano, necesitamos culturas organizacionales o existen culturas organizacionales en las empresas. Y como cultura organizacional se entiende todo el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones que siempre entre los grupos existentes en todas las organizaciones hay. Y cuando hablamos del término de cultura organizacional, siempre se expresa o es una expresión realmente que se puede utilizar en todas las organizaciones, en todos los contextos empresariales. Cuando hablamos de cultura organizacional, también se determina que es una forma de cómo funciona la empresa y cómo se observa a través de ella las estrategias, las estructuras y el sistema, cómo funciona ella en sí misma. En una buena organización tenemos que hablar de que siempre está formada de valores, de normas, y esta permite a cada una de las personas, de los individuos que la componen, identificarse con esa organización, con esa política, con esa cultura organizacional. Poseer esas conductas que realmente traspasan las fronteras positivas dentro de la misma, obteniendo una mayor productividad, siempre parte de los mismos, de los mismos funcionarios, así como fuera la empresa, demostrando al público una buena imagen que da lugar donde muestra, donde elaboran y lo satisfecho que se sienten, orgulloso que se sienten los empleados de esa organización. Es importante destacar, el profesor Chiavenato en su libro comparó la cultura organizacional con un iceberg. Recuerden la punta del iceberg y es una montaña de hielo. Y que realmente la parte visible de un iceberg es pequeña y la gran parte, la base, es lo más grande que hay, que es la parte inferior del iceberg o la montaña, llamémoslo así. En este caso, podemos compararlo con la cultura organizacional. La parte visible, que es la pequeña, es sustentada por la parte perdón, la cultura organizacional es la parte visible, que es pequeña, y la sustentada es la parte invisible, es decir, por los fenómenos internos de toda la compañía. Cuando
nosotros hablamos de esa cultura organizacional, siempre hablamos de principios, de valores, de creencias, que estos son parte de los valores de muchas organizaciones que comparten todos sus colaboradores junto a la estructura jerárquica u organizacional de la compañía. Cuando hablamos de niveles de gestión y todos los mecanismos de control y seguimiento que tienen estas organizaciones para poderse desempeñar, siempre terminan por moldear unas normas básicas de esos comportamientos que hay de las personas dentro de la organización. Y inclusive la operación que señalan finalmente una ruta para poder entender cómo y de qué manera pueden o deben manejarse, hacerse las cosas en la organización. En otras palabras, nos iluminan, nos ponen el camino para saber qué hacer dentro de la organización y cuáles son nuestros límites para que en grupo se destaque esa organización. Dicha cultura de la cultura organizacional, estamos hablando, siempre debe ser transmitida, debe ser proyectada con claridad a cada una de las personas que la componen para asegurarse que ha sido asimilada y esa asimilación permita un cumplimiento estricto y al pie de la letra. De otra manera, las organizaciones no van a poder salir adelante. Esto, digamos que es una disciplina donde las culturas organizacionales de las compañías deben tener claridad, que en la medida en que impartan esa cultura organizacional exactamente a sus miembros y la han asimilado, se va a llevar muy bien ese cumplimiento, por lo tanto es un trabajo en equipo que va a verse en corto o mediano plazo y obviamente con unos frutos muy buenos a largo plazo. Tenemos que hablar de que la comunicación interna sirve, eh, sin embargo, duda, excúsenme un momentico, es duda, es el vehículo fundamental para que el talento humano asuma la cultura de la empresa. De esto depende que siempre que todos los directivos, los jefes, toda la jerarquía alta de la compañía y los jefes puedan transmitir siempre, pues unos adecuadamente, unos principios, unas acciones, unos valores y esas metas que realmente la organización tiene proyectadas para que defina esa cultura organizacional que siempre se ha querido que se cumpla al pie de la letra. Para concluir, la definición de una cultura organizacional en las organizaciones o en las empresas, llamémoslo así, es el fiel reflejo mismo de lo que es y lo que persigue la compañía. Realmente es ahí donde se expone absolutamente todo lo que la compañía quiere en las personas que lo están representando, teniendo como principal función el establecimiento de una entidad corporativa única y este puede ser transmitido a todos sus colaboradores, a toda su organización, a todas las personas que la rodean, además de siempre generar un comportamiento entre la plantilla para la compañía y viceversa, mis estimados estudiosos. Mm, Cuando ustedes ingresan al aula van a encontrar una guía didáctica y unos contenidos de la asignatura. Esos dos módulos son muy importantes que los visiten. Entre otros, pues ustedes van a encontrar una introducción, encuentran el diseño curricular, que es el documento donde finalmente está toda la información del aula con todas las tareas, con todo el peso sobre la nota final. Tienen bibliografía. Absolutamente todo, están los dos módulos del aula en ese diseño curricular. Está disponible para ustedes. Las competencias de la asignatura que se las mostré en la bienvenida son competencias que ustedes desarrollan a través de cada módulo al terminar todas las tareas que han entregado o que han preparado. El plan de formación y cronograma de actividades es uno de los puntos más importantes, mis estimados estudiosos, donde ustedes deben estar permanentemente visitando. Ahí el cronograma de actividades está en cada una de las tareas que ustedes tienen que presentar, en qué fecha la van a presentar, a qué horas abre, a qué hora cierra esa actividad, de qué módulo es. Absolutamente toda la información la encuentran ahí en el plan de formación y cronograma de actividades. Les recomiendo estarlo visitando permanentemente. La inducción a la base de datos para la guía didáctica es digamos que es una información que se les tiene ahí para poder conocer un poquitico más el acceso a la biblioteca virtual.
Tenemos reglas básicas de etiqueta, que son los comportamientos de todos nosotros en estos medios digitales, la mejor manera en que nosotros nos podemos comportar, cómo nos dirigimos, cómo respetamos a los demás, cómo respondemos a los demás. Ese tipo de situaciones son las que debemos tener en cuenta. Se las recomiendo que las lean, las reglas básicas de etiqueta. Las normas APA son normas internacionales que tiene la Universidad Manuela Beltrán dentro de su control de calidad para que ustedes, mis estimados estudiosos, cada vez que presenten un archivo en Word, tengan en cuenta esas normas APA. Son importantísimas en sus estudios y más adelante en su vida profesional. El proyecto educativo institucional PEI de 2015 de la Universidad Manuel Beltrán es el documento que les garantiza a ustedes la idoneidad de la calidad de educación que están recibiendo ante el Ministerio de Educación. Ese es el documento base maestro para que ustedes estén tranquilos que la universidad tiene calidad de educación ante el Ministerio de Educación y ante ustedes. Y está el reglamento de derechos y deberes de cada uno de ustedes para que sepan a qué atenerse, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes como estudiosos ante la universidad, qué pueden hacer, qué pueden pedir y qué exige la universidad de parte de ustedes como estudiosos. En el orden del día, en los contenidos de la asignatura, van a encontrar ustedes un foro de una actividad diagnóstica. Ustedes tienen una pregunta o dos preguntas ahí, en la cual pues finalmente responden. Esta es una actividad que no tiene ningún valor sobre la nota final, pero sí es importante que lo hagan, lo respondan para que uno como docente, tutor de ustedes, sepa en qué estado está el conocimiento de cada uno de ustedes sobre la asignatura de coordinación de talento humano, sobre el tema del talento humano. Es importante que lo respondan para uno tener un conocimiento, como les comenté antes, sobre el tema que está manejando de coordinación de talento humano. Posteriormente viene el módulo 1 y como ya les comenté, y esa fue la introducción del módulo, por eso inicié con la cultura organizacional. El módulo 1 nos trata de ese tema, la cultura organizacional. En ese módulo ustedes encuentran el material de estudio y en ese material de estudio tienen un conocimiento de la cultura organizacional y formación de talento. Eso es un PDF, tiene una infografía, tienen lectura de actividades 1 y 2 y tienen un material complementario para poder que, si ustedes desean, pues pueden realmente verificarlo en cualquier momento de libros que se apoyen en la biblioteca de la universidad Manuela en la unidad virtual para que ustedes puedan complementar o ampliar esos conocimientos. Y en este mismo módulo ustedes encuentran las actividades evaluables 1 y 2, que ya ahorita ya las vemos un poco más adelante. Cada una de ellas tiene un valor, un peso sobre la nota final. Por eso les decía que visitaran con mucha frecuencia el plan el cronograma de actividades, discúlpeme, y de esa manera pueden tener un conocimiento exacto de cuándo abre y cuándo cierra cada una de las actividades evaluables e inclusive ahí está el valor sobre la nota final, el porcentaje, llamémoslo así, la hora en que abre y cierra. En el caso de mis aulas, yo siempre las abro un día lunes a las 8 de la mañana y se cierran al siguiente día lunes o al siguiente en el día previsto que sea lunes o martes, si es lunes festivo, a las 8 de la mañana. En otras palabras, ustedes tienen un espacio de una en algunas actividades o 2 semanas en otras, de lunes a lunes o del día hábil hasta el día hábil de la siguiente fecha que se ha programado, 8 de la mañana. Eso en cuanto al contenido del módulo 1. En cuanto al contenido del módulo 2, que más adelante les daré una videoclase, hablamos del módulo 2, el rol del coordinador del talento humano. Este tema es muy interesante debido a que ustedes con este tema van a conocer
cuáles son las funciones, cuáles son realmente las responsabilidades y cuáles son los, digamos, el papel de este personaje, del coordinador del talento humano, o cuáles son los diferentes, inclusive, nombres que le pueden dar a este rol de coordinador de talento humano. En este módulo 2 ustedes encuentran el material de estudio, la lectura del coordinador del talento humano. Es un documento PDF que pueden disponer de él para leerlo cuantas veces deseen y poderse apoyar para poder desarrollar esas actividades que más adelante vamos a hablar. El material complementario, que es un material que se les deja ahí, libros de la Biblioteca Universidad Manuela Beltrán, donde ustedes pueden ingresar, colocan el nombre del libro que se les aconseja o el autor, y de esa manera ustedes pueden acceder a esos libros sin ningún inconveniente. Y como les comenté, el módulo 2, ustedes van a encontrar las actividades evaluables 3 y 4, la cual la 3 es una tarea que es evaluable y la 4 finalmente terminamos con una evaluación de unas preguntas que más adelante en el módulo 2, en la videoclase 2, les explicaré con mucho gusto. Vamos a hablar muy brevemente sobre esa actividad 1, que es un foro, y vamos a hablar sobre la cultura organizacional. ¿Qué deben hacer ustedes, mis estimados estudiosos? Van a realizar un mapa conceptual sobre esa cultura organizacional, sobre el tema que ya les expliqué como introducción en este módulo 1. Un mapa conceptual que sea claro, con coloridos, que incluyan videos, que incluyan información. O sea, entre más expliquen ustedes, muchísimo mejor se harán entender sobre la cultura organizacional del tema que estamos tratando en esta actividad 1. Aporten unas conclusiones. Es importante que ustedes siempre que hagan un trabajo, cierren su trabajo con una conclusión personal del tema, pero que cierren el tema con una conclusión, porque esa es la manera en que ustedes logran expresar que han entendido de una u otra manera el tema que están tratando. Hay unas referencias bibliográficas para que lo manejen según las normas APA. Deben utilizar el programa de su gusto para subir la actividad al foro de participación. En estos casos, pues, estamos hablando, como les digo, de un mapa conceptual. Ustedes utilizan diferentes mapas, diferentes herramientas, como les comenté. Comentar, eso sí es importante en el foro, comentar por lo menos 2 presentaciones de sus compañeros de curso. Esto, por favor, debe ser dentro del mayor respeto. No comenten, sí, me pareció muy interesante. No, ese tipo de aportes en un foro realmente dejan mucho que desear. Sean más profundos, sean más analíticos en sus respuestas y digan, este tipo de cosas, por este tipo de información, me parece que se debe llevar por esto y esto y esto, y argumenten sus respuestas del por qué le pareció buena o regular, o que creo que inclusive ni siquiera debamos calificarla. Den su concepto sobre la exposición de sus compañeros y no digan buena o regular o mala, porque pues realmente no es nuestro papel o no es el papel de ustedes como compañeros, pero sí den un concepto sobre la información que están aportando sus compañeros con todo el respeto que se merece cada uno de ustedes. Comenten, como les digo, a dos de sus compañeros y con eso están cumpliendo mm, uno de los puntos de la rúbrica para poderles dar esa nota. Cada uno de ustedes debe subir el foro del mapa conceptual desarrollado por cualquier herramienta que ustedes deseen y pues deben participar en 2 de las actividades de sus compañeros, como lo comenté anteriormente. Incluyan en esa actividad en el foro, por favor, únicamente el enlace de la actividad del mapa conceptual. Siempre, mis estimados estudiosos, en las herramientas que ustedes utilicen, asegúrense, en la parte superior siempre va a decir compartir con todo el público. Cojan ese enlace, ubíquenlo en la parte superior de la barra, busquen ventana de incógnito y péguenlo ahí. Si les funciona en esa ventana de incógnito, les va a funcionar en la tarea y lo pegan ahí
como enlace. No peguen el archivo porque eso hace más lenta el análisis de las tareas y va a ser más lento la apertura de la tarea de ustedes. Por favor, asegúrense de eso. Si hay algún inconveniente, pues eso lo hablamos, pero normalmente no doy segundas oportunidades, no se dan segundas oportunidades si ustedes han fallado en ese archivo. Por eso es importante que se aseguren de que el enlace que ustedes están colocando de esa herramienta del mapa conceptual les va a funcionar. Entonces, vuelvo y se lo repito, incluir en la actividad únicamente el enlace de la actividad del mapa conceptual con base en el análisis realizado, no entregar el archivo de su presentación. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, mis estimados estudiosos. En la actividad 2 del módulo 1 vamos a ver liderazgo. Es una tarea, o sea que ya estamos hablando de una entrega individual. ¿Qué debe hacerse? Pues lo primero es que sientan ustedes que el líder es un emprendedor. Van a entregar una infografía, mis estimados estudiosos, donde identifiquen los puntos del material aplicado a una empresa de su elección, sea que hayan trabajado, sea que la conozcan, sea que estén trabajando, o una empresa de su conocimiento, de un amigo, del papá, de la mamá, del amigo, de la amiga, del novio, de la novia. Exactamente eso es lo que deben hacer. Alguna empresa de su conocimiento y deben aportar, identificar esos puntos de liderazgo que hay ahí. Vuelvo y se los digo, coloquen unas conclusiones acerca de la lectura que ustedes llevaron a cabo en este módulo 1 y de esta tarea. Concluyan con esa, terminen con una conclusión al entregar esa tarea. Y posterior, pues pueden utilizar el formato virtual de su predilección para entregar cualquiera de esas, en cualquier herramienta, obviamente una herramienta que sea muy gráfica, que sea agradable a los ojos y pues que de alguna manera sepan ustedes reducir, puede ser un blog, puede ser lo que ustedes desean, utilicen la herramienta que ustedes desean, pero utilícenla muy bien. Recuerden que en la medida en que ustedes puedan expresar muy bien qué es el liderazgo, qué tipo de liderazgo hay, cómo conocieron esa empresa y qué tipo de liderazgo están identificando en esa empresa que ustedes han elegido para poder hacer el análisis del liderazgo. Por lo tanto, ya tenemos las dos tareas. La anterior, que es la cultura organizacional, y la segunda, que es liderazgo. La anterior era un foro y en esta nueva tenemos una tarea. Eso les va a permitir a ustedes completar el módulo 1 de su aula de coordinación de talento humano. Les recomiendo muchísimo estar muy pendientes de las aperturas y cierres de cada una de las tareas. Hay unas fechas puntuales y unas horas puntuales. Miren el peso de nota de cada una de las tareas, cuánto aportan con esa nota a la nota final y con eso van verificando sus notas y van haciendo cuentas cuánto llevan su aula. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo a través de correo o a través de teléfono dentro de los horarios que establece la universidad en la extensión 1319 y de esa manera pues ustedes pueden resolver dudas cuantas veces sea necesario. Aquí tienen una bibliografía que yo les recomiendo. Cultura organizacional y bienestar laboral. La encuentran, el autor es Calderón Murillo. Hay varios autores, son tres autores, Murillo, Calderón y Torres, excúseme. Aquí está la dirección, el enlace para poder ingresar, pero igual ustedes lo pueden hacer por el aula, por la biblioteca de la unidad virtual. Esta información es del 2006, esta es más reciente, desarrollo y eficacia organizacional, cómo apoyar la creación de capacidades en individuos, grupos y organizaciones. Fue tomada, como les digo, de la biblioteca de la Universidad Manuela Beltrán
Y el tercero es del 2009, Procesos de Cambio y Desarrollo Organizacional. Estos tres libros yo se los recomiendo muchísimo para que amplíen sus conocimientos sobre esa coordinación del talento humano, elemento importante dentro de todas las organizaciones, elemento que realmente participa muchísimo dentro de las organizaciones en la escogencia del personal, en la inducción del personal, en la selección del personal. Realmente es muy importante este rol y este cargo dentro de las organizaciones. Mm, Estudien lo mejor que puedan, cualquier duda, cualquier situación, estoy muy dispuesto a contestarles lo que yo sepa y lo que yo no sepa, con mucho gusto lo investigo y trato de darles una solución, mis estimados estudiosos, porque sepan, ninguno de nosotros se las sabe todas. Estas son las referencias de la bibliografía utilizada respecto de donde saqué la información que yo les he dado de la cultura organizacional y la información que les di en esta videoclase. Para terminar, mis estimados estudiosos, quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por estar participando en esta aula. Em, y pues yo siempre hablo de una conclusión a la cual podemos llegar y es saber que esas herramientas que cada uno de ustedes están utilizando y que después de utilizarlas van a tener unas competencias con las cuales les queda para su vida profesional y la experiencia que van a tener en su vida profesional les va a ayudar muchísimo. Espero sea estas herramientas y este módulo sea aprovechada al máximo, les sirva en su vida profesional y laboral, inclusive hasta familiar, para solucionar esos diferentes problemas que se les puedan presentar día a día. Mil y mil gracias, mis estimados estudiosos, por escucharme. Les deseo mucho éxito en ese módulo 1. Hasta pronto. Gracias. Bueno, mis estimados estudiosos, de acuerdo a la conferencia que acabamos de escuchar, em, que les acabo de dar, yo espero que este tema del clima organizacional les sirva para tomar buenas determinaciones cuando ustedes tengan esos cargos respecto a los recursos humanos y que realmente se rodeen muy bien respecto a las personas que van a tomar determinaciones con las personas que van a involucrar o que ya están involucradas y sepan dirigirlas, manejarlas, porque esto de alguna manera los lleva a muchas determinaciones y que puede afectar en corto o mediano plazo el ambiente laboral de la compañía. Yo siempre he dicho, mis estimados estudiosos, que cuando hablamos del módulo uno, pues la organización y la cultura organizacional es uno de los pilares más grandes que tienen las organizaciones, las empresas, y eso nos lleva siempre a pensar en que debemos ser muy acuciosos en la consecución de personal idóneo para la organización, para la empresa. Por eso siempre hablamos de que cuando nosotros, ustedes ingresen al módulo uno, pues aquí tienen realmente una autoría en la cual pues tienen posibilidades de ver todo lo que es la gestión del talento humano, tienen la posibilidad de ver el desarrollo, los niveles, la formación del talento humano, los modelos tradicionales. O sea, realmente en este documento de esta autoría está plasmado la gran mayoría del tema que nosotros estamos tratando en este módulo. No siendo más, mis estimados estudiosos, espero mucho éxito en sus tareas de este módulo uno, las tareas 1 y 2, y pues les deseo mucho éxito. Hasta pronto. Gracias.